¿Qué tal, amigos de Ángulos? Ricardo, ¿cómo están? Antonio Ortuño es un escritor joven, aún no cumple 40 años y sin embargo tiene ya una trayectoria considerable que está reunida en varios volúmenes, varias novelas y libros de relatos. El más reciente de sus libros es este que tengo en la mano, La fila india, una novela que ha recibido muy buenas críticas, no solamente en México, sino en otros lugares del mundo, y que pues sin duda nos muestra a un escritor ya en plena madurez. Y hoy precisamente vamos a conversar con Antonio Ortuño, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias. Bueno, Antonio, son 4 novelas ya las que tienes publicadas hasta el momento. Me gustaría que me contaras un poco a propósito de este proceso tuyo como escritor, es decir, tu evolución, a pesar de que desde tu primera novela ya hubo muy buenos comentarios, buenas críticas, has pasado como de ser una especie de joven promesa a ya un escritor plenamente consolidado en madurez con este libro. ¿Cómo sientes todo el proceso de ti como escritor? Bueno, supongo que uno lo ve distinto desde este lado. Yo no juzgo lo que escribo en esos términos como de promesa o consolidación o demás. Lógicamente eso tiene que ver con el punto de vista pues de un lector o de un reseñista. Desde el punto de vista de quien escribe, pues realmente se van tratando de alcanzar, supongo, diferentes objetivos al escribir. Consolidar un estilo, experimentar con algún otro, poner en juego ciertos recursos, aprovechar un cierto tono que uno encontró y que le agrada. Y en esa medida lo que puedo decir es que pues me siento sí más en control de mis recursos como narrador ahora que cuando comencé. Me parece que es un proceso absolutamente natural por el que pasa cualquier persona que ande en bicicleta o que aprenda a cocinar omelets o realice cualquier actividad. Pero sí hay un como proceso de toma de conciencia y de cobrar seguridad también en lo que uno hace, ¿no? En alguna ocasión entrevisté a Martin Amis, un escritor británico que me gusta mucho, que para mí es un gran ejemplo de un gran estilista y de un escritor que se ha reinventado varias veces a lo largo de su trayectoria. Y Amis decía que un escritor joven, por lo general, tiende a escribir de temas un poco más íntimos, escribe de la atracción por otras personas, de la repulsión por otras personas, de su propia historia, de su familia, y que en una trayectoria de un narrador en la que pasan muchos años y muchos libros, pues que él había encontrado con la posibilidad de, sin dejar de hacer eso, sin perder esa esfera de lo inmediato y de lo íntimo, poder incursionar cada vez en territorios pues, más amplios, ¿no? Hablar de una sociedad, una ciudad, un país, una cultura, un idioma, y él decía, y bueno, incluso el universo, ¿por qué no? Como hacen ciertos escritores de ciencia ficción, ¿no? En una escala absolutamente macro, sin desde luego pretender parangonarme con un tipo de primerísima línea como Amis. Bueno, ha habido quien ha hecho una comparación con él, así es que pues, no estás tan lejos tampoco. Le tendré que mandar una canasta en Navidad por haberme comparado con Amis, pero a lo que iba es que pues en realidad sí es hasta cierto punto pues muy verdadero el que uno a medida que escribe más y se siente más seguro y más consolidado, pues es más fácil que trate de incursionar en cosas que a lo mejor no se hubiera atrevido pues más joven, ¿no? Yo pienso que un narrador, contra lo que se suele pensar en torno a este carácter como de un joven que es más arriesgado contra un viejo que sea más reservado, creo que un narrador va perdiendo como pánico escénico a medida que ensaya y consigue hasta cierto punto que sus experimentos con la narrativa se consoliden, funcionen, se cristalicen en libros terminados, que logra establecer un diálogo con sus contemporáneos, con lectores, con otros escritores, con críticos, con creadores en general. Y eso permite, pues sí, intentar obras hasta cierto punto más ambiciosas, ¿no? O muy diferentes a los que quizá pues yo no me hubiera atrevido en un principio, ¿no? Y espero que eso pues siga sucediendo de alguna manera, ¿no?
Ahora, dentro de tu narrativa, pues hay un estilo que ha ido perfilando, el estilo de Ortuño. Dice David Miklos, por ejemplo, que nadie escribe como tú. Y bueno, pues esto se ha ido permeando a lo largo de tus libros con ciertas características, como por ejemplo una cierta acidez, una cierta ironía, un humor negro que suele aparecer por allí en tus libros. En el caso de La fila india, que es este libro reciente, hay, además de todos estos ingredientes estilísticos que evidentemente están ahí, pues hay también una temática muy poderosa, ¿no? Muy fuerte, que tiene que ver en este caso con la de los migrantes centroamericanos que todos hemos visto pasear por las calles de Guadalajara cada vez con mayor abundancia en los últimos años, y que a ti te jaló lo suficiente como para decidir hacer una novela con eso como telón de fondo, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó particularmente la atención de ese caso como para decidir hacer una novela así? Yo soy un narrador que si bien ciertamente tuve una educación muy libresca, y leí literatura desde muy pequeño, pero pues siempre he trabajado profesionalmente en el campo del periodismo y de la comunicación, y de alguna forma también siempre como pues un tanto mezclado ambas ocupaciones, aunque no son lo mismo, desde luego el periodismo y la literatura. El periodismo escrito, periódicos y revistas, comparte con la literatura, sí, el trabajo cotidiano con el lenguaje. Los fines, desde luego, son diferentes, pero también hay puntos en donde pueden comulgar una y otra cosa, ¿no? Y a mí particularmente, digamos que la vida de la calle, lo que sucede en la sociedad a muchos niveles, a nivel cultural, a nivel político, pues me importa, y siempre me ha parecido que es un campo de reflexión natural para un narrador. Y en este caso sí, por un lado, pues la simple observación que pueda hacer cualquier persona que vive en Guadalajara de pues la visibilización tan repentina y notable de los migrantes centroamericanos en la ciudad, que es un poco como si de un momento a otro hubieran aparecido por decenas en las calles de Guadalajara, y también la observación de pues la maraña más bien complicada de reacciones de los propios habitantes de la ciudad en mi entorno físico, porque yo vivo muy cerca de las vías del tren y de los patios de ferrocarriles, entre los vecinos, entre la familia, entre conocidos, amigos, en los medios de comunicación. Pues esa suerte de reacción entre incrédula, hostil y con tintes de franca discriminación y franco desprecio hacia los migrantes, pues fue algo que me llamó la atención como periodista y como narrador, desde luego. Pues La fila india de Antonio Ortuño ha sido publicada por esta editorial Océano en la colección Hotel de las Letras, que es una colección que en los últimos años también se ha distinguido en los últimos tiempos por hacer apuestas interesantes de narradores, no solamente de México, sino de otros lugares. Y pues hay muchos planes a partir de esto, ¿no? A partir de esta novela, es decir, se te han abierto buenos horizontes y buenas posibilidades para seguir escribiendo, ¿no? Pues sí, la novela va a ser traducida al francés, va a ser traducida también al alemán, ya está contratada para ambos idiomas en dos casas editoriales pues muy buenas, con catálogos que realmente me honra el que un libro mío entre a formar parte de ellos, como son Christian Bourgois en Francia y Kunstmann en Alemania, y desde luego pues eso abre otra serie de posibilidades de darle pues difusión a lo que uno escribe, ¿no? Pero bueno, finalmente también uno, al menos yo, no escribo pensando en que me vayan a traducir o en la resonancia de los textos que hago, sino pues en trabajar con esos textos, convivir con esos textos, pelearme en muchos casos con ese trabajo y con el lenguaje, con las ideas que están ahí, y pues el primer nivel de satisfacción es poderlo terminar, ¿no? Pues te agradezco mucho, Antonio, todo esto que nos acabas de decir. Yo a nuestros amigos de Ángulos les recomiendo este libro, La fila india de Antonio Ortuño, que además de la temática fuerte de la que ya nos ha hablado y de la que hemos conversado, pues también debo decir que es un libro muy disfrutable, escrito en un estilo muy particular, que es el estilo de Antonio Ortuño, y que pues en definitiva es buena literatura que les recomendamos desde acá. Gracias.